Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Azal Kaya y Atay Ulusoy en un inesperado reencuentro en medio de la naturaleza, una escapada secreta que ha desatado rumores y sospechas. ¿Qué pasó realmente entre ellos en ese campamento aislado donde todo parecía silencio, pero al mismo tiempo, las emociones estaban al límite? Hace solo unos días, las redes sociales estallaron cuando se filtraron imágenes de Azal Kaya y Atay Ulusoy participando juntos en un campamento de retiro espiritual en las montañas de Antalya. Para muchos, esto no fue una simple coincidencia. Recordemos que ambos compartieron pantalla hace años en la exitosa serie Anferiakoidun, y desde entonces, aunque sus caminos se separaron profesionalmente, los rumores de una conexión especial entre ellos nunca cesaron por completo. Según fuentes cercanas a la organización del campamento, ni Azal ni Atay anunciaron públicamente su participación. De hecho, llegaron por separado, sin dar pistas de que se conocieran. Pero lo que sucedió durante esos 3 días en medio de la naturaleza ha dejado a todos con la boca abierta. Había un momento en el que todos nos quedábamos en silencio absoluto para conectar con la naturaleza. En uno de esos momentos, sentí que alguien me miraba, y era Atay. No hablamos, pero fue como si dijéramos todo en silencio, confesó Azal Kaya a una compañera del retiro, según informa una fuente anónima. Por su parte, Atay Ulusoy no tardó en hacer una breve declaración a un medio local al ser abordado en el aeropuerto, fue una experiencia enriquecedora. No fui por nadie más que por mí. Pero sí, Azal estaba ahí. Fue bonito coincidir. Los rumores no tardaron en multiplicarse. ¿Se trata de una simple coincidencia o estamos ante un reencuentro planeado? Los fanáticos de la pareja en pantalla están más que emocionados. En redes sociales, el hashtag #AskakReencuentro se volvió tendencia en Turquía y en varios países de habla hispana. Una testigo del campamento, que ha preferido mantenerse en el anonimato, relató, una noche, alrededor de la fogata, Azal y Atay compartieron unos minutos sentados juntos, sin celulares, sin cámaras. Ella sonreía, él parecía más relajado de lo habitual. No hablaban mucho, pero se entendían con las miradas. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. La actriz, conocida por su carácter reservado, compartió días después una enigmática historia en su cuenta de Instagram, una imagen de un bosque con el texto: a veces, el silencio es la conversación más profunda. Sus seguidores inmediatamente lo interpretaron como una referencia a su encuentro con Atay. Esta simple historia en redes sociales solo avivó más el fuego. Algunos fans incluso compararon la imagen del bosque con las que se filtraron del retiro, asegurando que coincidía con el lugar exacto donde se llevó a cabo la fogata. Aunque no hay confirmación oficial, la especulación no ha parado de crecer. Mientras tanto, varios medios han intentado contactar con los representantes de ambos actores, pero hasta ahora no ha habido declaraciones oficiales más allá de las palabras sueltas que ambos dejaron caer. Sin embargo, se sabe que tras el retiro, ni Azal ni Atay regresaron inmediatamente a Estambul. Se rumorea que ambos habrían extendido su estancia en el sur de Turquía, lo que ha levantado aún más sospechas de un posible viaje conjunto o al menos coordinado. Un periodista especializado en celebridades, Mehmet K., comentó en su programa de televisión: no es casualidad que 2 actores de ese calibre coincidan en un retiro tan privado. Y menos aún que permanezcan en la zona después. Esto huele a algo más que espiritualidad. Además, algunos asistentes al retiro han comenzado a compartir en foros privados y grupos cerrados de redes sociales detalles no revelados públicamente. Un mensaje anónimo, aparentemente de un asistente al retiro, decía: ellos no intentaban ocultarse, pero tampoco se mostraban abiertamente como pareja. Era más bien una complicidad tranquila. Como si estuvieran retomando algo que nunca cerraron del todo. En los días siguientes, comenzó a circular un video tomado a escondidas que muestra a Azal y a Atay caminando juntos al amanecer, en una zona boscosa cerca del lugar del retiro. No hay palabras en el video, solo se les ve caminando uno al lado del otro, con una ligera sonrisa en los labios. El video ha sido compartido miles de veces, y aunque de baja calidad, para los fans es la prueba definitiva de que hay algo más que amistad entre ellos. Lo cierto es que, más allá de los rumores, el timing de este reencuentro ha generado aún más preguntas. Azal recientemente terminó un proyecto importante con una reconocida plataforma digital, y Atay ha estado alejado del foco público desde hace varios meses, dedicado, según él, a escribir un guión propio y desarrollar nuevos proyectos personales. ¿Podría ser que este encuentro no solo reavive sentimientos, sino también una posible colaboración artística? Muchos seguidores no han olvidado la química que ambos compartían en pantalla, y desde hace años hay peticiones en redes sociales para verlos juntos de nuevo en un proyecto dramático.
De hecho, algunas productoras no han tardado en manifestar interés. Una fuente del mundo del entretenimiento afirmó, si Asal y Atai decidieran trabajar juntos otra vez, sería un éxito rotundo. El público los ama, y la historia de este reencuentro podría ser la excusa perfecta para una serie basada en segundas oportunidades. Entretanto, los foros de fanáticos han empezado a llenarse de teorías. Algunos aseguran que este retiro fue una estrategia planeada por ambos para reconectar emocionalmente sin la presión de los medios. Otros piensan que podría tratarse de un ensayo espiritual previo a un proyecto artístico con un enfoque más personal y profundo. Incluso hay quienes sugieren que ambos estarían considerando producir juntos una serie inspirada en sus propias experiencias de vida. Por ahora, lo único que se sabe con certeza es que este inesperado reencuentro ha removido no solo emociones entre los seguidores, sino también las aguas del mundo del espectáculo en Turquía y más allá. No es común ver dos estrellas de esta magnitud aparecer de forma tan natural y despojada de artificios, compartiendo momentos de silencio, conexión y tal vez algo más. En medio del torbellino mediático, Asal fue vista en Estambul entrando a un pequeño estudio de grabación, y no tardaron los rumores sobre un posible podcast o audiolibro en el que estaría trabajando. Algunos especulan que podría tratarse de un proyecto conjunto con Atai, aunque no hay confirmación oficial. Por su parte, él fue visto días después saliendo de una cafetería del barrio de Karaköy, donde según testigos, se reunió con un guionista muy conocido del medio. Las expectativas siguen en aumento, y la prensa rosa está en estado de alerta constante. Cualquier movimiento de Asal o Atai es analizado, interpretado y viralizado en cuestión de minutos. Las imágenes, las palabras, incluso los silencios, son ahora parte de una narrativa mayor que mezcla nostalgia, romanticismo y una dosis de misterio. Mientras tanto, los propios actores parecen mantenerse al margen de todo el ruido. En sus redes sociales, ambos continúan compartiendo contenidos relacionados con el arte, la naturaleza y el bienestar personal, sin referirse directamente al retiro ni al otro. Esta estrategia ha sido interpretada por algunos como una forma de mantener su privacidad y por otros como una confirmación tácita de que lo que vivieron en ese campamento fue más que una simple coincidencia. ¿Qué sigue ahora para Asal Kaya y Atay Ulusoy? ¿Será este solo un capítulo aislado en sus vidas, o el comienzo de una nueva etapa juntos, tanto en lo personal como en lo profesional? La verdad, por ahora, sigue escondida entre árboles, miradas silenciosas y fogatas que quizás nunca se apagaron del todo. Pero si algo ha quedado claro, es que cuando dos almas tienen una conexión especial, el tiempo, la distancia y el silencio no hacen más que fortalecer ese lazo invisible que los une. Y quizás, solo quizás, este retiro no fue más que el escenario perfecto para recordar lo que alguna vez fue, o para comenzar algo completamente nuevo. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todos los detalles que se vayan revelando. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que entre Asal y Atay aún hay una chispa encendida? Nos vemos en el próximo video.